Natalie, viste el vídeo de Mariano Rodríguez sobre la película Emilia Pérez? Te lo recomiendo. No, no tienes que recomendar, Natalie, porque lo vi. Yo no tenía ningún plan de ver Emilia Pérez, como dije, vi actuar a la actriz, a Carla Gascón, Carla no sé qué Gascón, y dije, pues esto es una actuación tan espectacularmente mala que no creo que tenga yo ninguna necesidad de sufrir 90 minutos de eso, o lo que dure. Luego vi un trozo de Selena Gómez, hablando bueno, cerró la llave. Entonces tú, ¿cómo puedes poner a alguien así como mexicana? No, hombre, un poquito de respeto, un poquito de coherencia. Yo creo que puedes poner a la gente en cualquier situación porque estás en una fantasía, pero hombre, hay una suspensión de la incredulidad que hay en toda obra de ficción, sea cine, sea televisión, sea literatura. Se llama la suspensión de la incredulidad. Tú créeme lo que te voy a contar y te voy a divertir. Pero la suspensión de la incredulidad tiene sus límites. Es decir, llega un momento en que te das cuenta que está totalmente fuera de su propia fantasía el creador, y es lo que pasa con Selena Gómez, por favor. Entonces, y bueno, la otra que canta muchas veces, porque es un musical, y que tiene un acento de mexicana nacida en Cali, o en Medellín, o en Isla, sí, por allí, ¿no? De venezolano-colombiana, que ya sé que son distintos, pero yo no los reconozco, perdónenme, colombianos y venezolanos, favor de no matarme. Entonces, pues, pero cuando lo hizo Mariano dije, yo tengo que ver qué hace Mariano. Y se lo ha pasado Mariano como los verdaderos enanos y yo con él. Ustedes saben que soy fan de Mariano, aunque creo que sus conspiranoias a veces se salen de madre, pero se lo pasó como enano y yo también. Y luego vi la de no sé qué Sacrebleu, que es la parodia que hizo una directora transmexicana, que está bien, sí, vale la pena verla, pero tampoco es ninguna maravilla. A ver, con las limitaciones espectaculares, ¿no? De todo tipo. Pero yo sí les recomiendo que vean lo que hizo Mariano. Vean lo que hizo Mariano con todas, ¿no? Yo no recuerdo una con la que no me haya yo divertido de las que hace Mariano, tanto de películas que a él le gustan y a mí me gustan, y de películas que detesta y que yo detesto. Mis únicos problemas con Mariano Rodríguez, y se los pueden ir a decir pero vamos, con toda claridad, díganle a Mariano que estoy muy enojado por dos cosas, no, por tres. Primero, porque no ha abordado el cine de Roger Corman, que es maravilloso. Serie B, C, D, E, F, G y para abajo. Dos, porque no ha abordado nada de Troma Productions, los creadores del Vengador Tóxico y ¿cuál era? Nukem High, la escuela que está junto a una, bueno, la escuela que está junto a una planta nuclear, que es de donde sale el Vengador Tóxico, creo, no, el Vengador Tóxico sale de la contaminación. Bueno, y tres, Casablanca. Me debe Casablanca y ya hizo una maravilla sobre un remake horroroso que se hizo sobre Casablanca, pero me falta Casablanca.